En esta nueva clase de recuperación vamos a ver la analítica de datos. Bien, entonces, nosotros como ingenieros en sistemas tenemos muchas habilidades. Hemos aprendido muchísimas cosas en el manejo de la información, en el manejo de datos. Por ejemplo, conocemos y sabemos manejar bases de datos relacionales y no relacionales. Otro punto muy importante es la analítica de datos. Combinados nuestros conocimientos de programación con los conocimientos de matemática y estadística principalmente, nosotros podemos dar un valor agregado, un valor extra a los datos de las empresas e incluso los datos del Internet para sacar información importante para la ayuda de toma de decisiones, lo que conocemos como minería de datos. Entonces, en nuestro perfil, pues estamos capacitados para manejar cantidades enormes de información y asimismo sacarle el mayor provecho a esta información. Un sitio, pues, muy importante en la actualidad para hacer ciencia de datos, para hacer minería de datos, es Kaggle, kaggle.com. Es un sitio en el cual las empresas ponen sus datos, ponen libremente el acceso a sus datos y los científicos de datos se encargan de dar una solución a los problemas de analítica que tienen las empresas. Bien, entonces en el menú de Kaggle tenemos varias opciones. En primer lugar, competiciones. Aquí nosotros podemos participar en competiciones si tenemos conocimientos, por ejemplo, de Machine Learning, de aprendizaje de máquina. Tenemos acá el menú de datasets. Aquí encontraremos una cantidad enorme de datasets, de bases de datos de diferente tipo. Aquí podemos asimismo realizar análisis de datos. Tenemos la opción de kernels, es decir, aquí podemos programar, utilizar los datos que hemos encontrado y realizar aquí programación, por ejemplo, con lenguaje Python, con lenguaje R, SQL, etc. Y todo en la nube. Solamente creando nuestra cuenta nosotros ya podemos realizar analítica de datos. En la parte de discusión tenemos foros en los cuales los científicos de datos dan solución a los diferentes problemas. Pueden ser de diferente tipo, pueden poner código, pueden poner comentarios, ¿sí? Pueden explicar algoritmos, etc. Tenemos también la sección para aprender, las lecciones de analítica de datos y de Machine Learning. Entonces, en esta opción, pues también podemos iniciar desde cero el aprendizaje de la minería de datos. Si hacemos clic en datasets, ¿sí? Entonces aquí encontramos una gran cantidad de bases de datos. Podemos ver que aquí tenemos 17.628 bases de datos de diferentes tipos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una fuente muy importante para realizar minería de datos, para aprender a realizar minería de datos. Por ejemplo, tenemos, miren aquí, datos de la ciudad de Chicago, sí, por ejemplo, de ciudades de Brasil, los tweets de las elecciones 2019 en Australia, tenemos este dataset de imágenes, de fotos de la luna. Tenemos, bueno, voy a pasar un poco más rápido. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de la ciudad de Berlín que utilizan la aplicación Airbnb para la reservación de cuartos. Sí, entonces miren, un debate nacional en Francia, el precio de los tickets de tren, ¿sí? Entonces podemos fijarnos que la minería de datos se aplica a todo el conocimiento humano, toda actividad humana en la que haya datos, entonces podemos nosotros participar y dar un valor agregado, ¿sí? Entonces fíjense además que el perfil de científico de datos, de data mining, también es bastante requerido en la actualidad.
tenemos una escasez de profesionales capacitados en esta área, por lo que aquí tenemos una linda oportunidad para sacar provecho. Bien, por otro lado, perdón acá, en kernels tenemos entonces aquí en kernel tenemos la oportunidad de programar en diferentes lenguajes. Como habíamos dicho, tenemos la oportunidad de programar en Python, de programar en R y todo en la nube. Es decir, aquí tengo la posibilidad de trabajar sin necesidad de instalar ningún paquete, sea Python, sea R. Asimismo, ya están instaladas y configuradas las diferentes librerías que se utilizan para manejar datos. Sí, por ejemplo, Aquí, aquí tengo un kernel que dice pues predecir el tiempo de espera para usuarios de taxis en la ciudad de Quito. Entonces fíjense, aquí tenemos este dataset que provee una compañía de taxis que utilizan GPS, ¿sí? Y por lo tanto nosotros podemos ver que la aplicación tiene datos como la hora de recoger el pasajero, y la hora en la cual se deja el pasajero, la longitud y la latitud en la cual se recoge el pasajero, lo mismo la longitud y latitud, ¿sí? Los datos GPS en los cuales pues se deja el pasajero, ¿sí? Entonces fíjese, todo esto es en la ciudad de Quito. Con esta información, ¿sí? Si nosotros aplicamos técnicas de minería de datos, podemos sacar información relevante. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares de la ciudad de Quito en los cuales hay más pedido de taxis, hay más necesidad de carreras de taxi? Asimismo, entonces podemos determinar, gracias a esta información, por ejemplo, el tiempo de duración del viaje en taxi y también la distancia recorrida. Y también, bueno, aquí tenemos el tiempo de espera, lo que nos da una idea y asimismo podemos inferir, ¿sí? Cuáles son los sectores en donde más tráfico existe. ¿Sí? Recordemos que Quito es una ciudad en la cual el tráfico es un problema bastante grande. La movilización de los ciudadanos es muy importante y asimismo pues es muy costosa en referente a la pérdida de tiempo que tenemos. Por lo tanto, este análisis es muy útil para la planificación de la ciudad. Entonces, fíjense, con esta información, sí, nosotros podemos, bueno, por ejemplo, pues aquí con este código de Python, sí, imprimir los datos de la longitud y latitud. Sí, aquí con este código estamos sacando información del dataset, de la base de datos, con el comando describe, sí. Entonces podemos sacar las estadísticas más importantes del dataset. Por ejemplo, el conteo. También tenemos aquí la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, el cuartil 25, 50, 75. Toda esta información de todos los campos de la base de datos la podemos obtener facilísimo, ¿sí? Con el comando describe. Tenemos el nombre del dataset que se llama df.describe. Entonces fíjense que la ciencia de datos ha evolucionado mucho, ¿sí? Y nosotros pues tenemos el acceso a esta información. Tenemos más código de Python en el cual pues se crea el modelo, ¿sí? Aquí podemos ver de forma gráfica, ¿sí? Entonces la importancia de todos estos campos de la base de datos. Y aquí tenemos graficado, fíjense, el mapa de la ciudad de Quito, ¿sí? Y entonces aquí está pues resaltado con el color más brillante los lugares en donde hay más interacción con los taxis. Entonces podemos ver en qué lugares, ¿sí? Existe más pedido de taxis. Esto es muy importante. Por ejemplo, el taxista, si sabe esta información, ya puede ir a un sector de la ciudad sabiendo que con bastante certeza, con bastante precisión, encontrará carreras de forma seguida. Asimismo, pues esto nos sirve para planificar las ciudades, como decíamos. Por ejemplo, pues en qué horas nosotros podremos saber cuáles son las horas pico en donde hay mayor demanda de taxis, lo mismo congestión, etc. Entonces, esto pues sirve muchísimo
para la planificación de las ciudades. Sí, aquí tenemos, bueno, asimismo más información, mapas. Sí, fíjense también, por ejemplo, los viajes hechos por el día de la semana, ¿sí? Entonces, en donde 0 es lunes y 6 es domingo. Fíjense que los pedidos de taxi el día domingo son menores. Y esto tiene mucha lógica, porque en los días laborables, sí, entonces es en donde se pide, pues hay más necesidad de pedir taxi para no llegar tarde al trabajo, por ejemplo. En la hora del día, sí, por ejemplo, miren, aquí tenemos que las 8 horas es el momento en que más demanda hay de taxis. 1, 2, 3, 4, a esas horas hay menor cantidad de taxis, sí, pero a las 8 horas, fíjense que tenemos más de 3.000 pedidos de taxis. Sí, lo mismo en los meses, tenemos que el mes de julio es el que más pedido de taxis hay. El mes de febrero hay menos pedido. Sí, por ejemplo, otros datos que se han sacado, por ejemplo, de la aplicación Uber. Sí, dice que, por ejemplo, conseguir un carro un día feriado, por ejemplo, en Año Nuevo, en Navidad, es muy caro, es muy costoso porque hay poca disponibilidad. Sí, entonces ahí los precios suben. Bien, entonces fíjense cómo la minería de datos es importantísima para la industria y es una oportunidad tremenda que tenemos los informáticos para sacar provecho pues a nuestros conocimientos. Sí, porque podemos aplicar en una cantidad enorme de campos en donde haya datos. Bien, como deber, nosotros vamos a escoger 10 datasets, los vamos a describir y vamos a poner información de por qué hemos elegido esta base de datos, por qué me interesa, ¿sí? Entonces, vamos a escoger 10 datasets, como les digo, que nos interese. Tenemos una gran cantidad de temas. Asimismo, puedo aquí buscar temas, por ejemplo, deportes, política, industria, comercio, etc.